Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros les vamos a presentar el tema de confidencialidad en el ámbito clínico con los dilemas ético, deontológico y legal. Los integrantes son Cortés Camacho Paula Jimena, su servidora Guerrero Morales Sara, Hernández Jiménez Fátima Jimena, López Calixto Adriana Marlene y Moreno Plaza Valeria. Para comenzar, vamos a describir nuestra situación. Una psicóloga clínica de nombre María tiene como paciente a Carlos, de 25 años de edad, que ha estado recibiendo tratamiento por depresión y ansiedad. Durante una sesión, le reveló a María que ha estado teniendo pensamientos suicidas y que ha planeado cómo llevar a cabo el acto. Sin embargo, también le menciona que no quiere que nadie más sepa sobre esto, ya que teme que sus padres lo internen en un hospital psiquiátrico. Como sabemos, el dilema deontológico se refiere a la obligación moral y ética del psicólogo, por lo que María se enfrenta a un dilema ético y moral. Por un lado, tiene el deber de confidencialidad con su paciente, lo que significa que no debe revelar información confidencial sin el consentimiento de Carlos. Por otro lado, tiene el deber de proteger la vida y la seguridad de Carlos, lo que significa que debe tomar medidas para prevenir el suicidio. Bueno, para comenzar, vamos a definir lo que es la confidencialidad. La información que los psicólogos obtienen de otras personas en el desempeño de sus funciones profesionales se considera información estrictamente confidencial. Los psicólogos tienen la obligación de respetar y salvaguardar esa información, preservando intacto el secreto profesional. Por ello, de manera deontológica, la confidencialidad es aquella información que el paciente nos brinda y que nosotros debemos de respetarla y guardarla. Para ello, tenemos códigos éticos y asociaciones profesionales como la APA que nos ayudan a garantizar la protección de los usuarios al brindarles este servicio. De igual manera, garantizar nuestra protección y más que nada nos ayuda a tomar decisiones. Sin embargo, es muy posible que nos preguntemos por qué se tiene un código ético si se supone que nosotros como profesionales de la salud sabemos lo que es mejor para el paciente. Y en efecto, así es. Sin embargo, necesitamos de estos códigos y de estas asociaciones, ya que son nuestra base fundamental en nuestra formación como psicólogos y como psicólogos profesionales, ya que anteriormente estas asociaciones hicieron varios experimentos para poder entender lo que era mejor para el paciente, por lo que esto nos ayuda a saber cómo actuar apropiadamente en diversas situaciones. Algunos dilemas que a veces enfrentamos como psicólogos a la hora de saber actuar es cuando, por ejemplo, sucede un caso de un paciente que confiesa que tiene intenciones suicidas, por lo que nuestro dilema como psicólogos es si respetamos esta confidencialidad que se le hizo firmar en un principio o si informamos a terceros para prevenir el daño. Por lo que, de acuerdo a nuestros códigos éticos, la mejor decisión en este caso es que primero se debe de evaluar el riesgo para saber si tiene inmediatez o no. Después, la intención es proteger al paciente, por lo que es necesario contactar con profesionales de la salud como los psiquiatras para que se lleve a cabo un trabajo en conjunto con el psicólogo. De igual manera, contactar a familiares para que estén al tanto de la situación y puedan tener más supervisado al paciente, ya que a pesar de que la confidencialidad es fundamental, el código ético nos permite romperla si es necesario para proteger la vida del paciente. Para continuar, ¿qué tan importante es la autonomía del paciente para el terapeuta? La autonomía implica que las personas tienen el derecho y la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su vida y bienestar. En el contexto terapéutico, esto significa que el paciente debe ser quien dirige el curso de su tratamiento, mientras el terapeuta actúa como un facilitador. Sin embargo, muchas veces, por las diferentes circunstancias en las que se encuentra el terapeuta y el paciente, se vuelve complicado llevar a cabo este principio, dado que hay más factores que influyen en esas acciones de autonomía. Es de suma importancia hablar sobre los límites de esta, ya que en una situación de riesgo suicida, el psicólogo puede romper la confidencialidad cuando la vida del paciente está en un peligro inminente. Este límite está contemplado en los códigos éticos de la psicología y también en muchas legislaciones. Hay que tener en presente que hay pasos claves respecto a la confidencialidad. Por ejemplo, la explicación previa de los límites. Se recomienda que en la primera sesión el psicólogo suele explicar al paciente sobre la confidencialidad y que esta puede ser limitada en situaciones de emergencia, en este caso, pues el suicidio. Esto reduce la sensación de traición en caso que se deba de intervenir. También debe de haber una evaluación exhaustiva. Antes de romper la confidencialidad, el psicólogo evalúa la gravedad del riesgo, factores como un plan suicida detallado, accesos a medios y falta de apoyo social. Estos son indicadores de peligro inminente. Y también una notificación mínima necesaria. Si se decide romper la confidencialidad, el psicólogo solo comparte la información estrictamente necesaria con las personas indicadas. Bien pueden ser familiares, servicios de emergencia, autoridades, todo esto con la finalidad de proteger al paciente.
El psicólogo debe tener una reflexión ética y profesional, ya que debe de evaluar sus propias acciones para determinar si actuó de forma ética, profesional y en el mejor interés del paciente. Algunas preguntas que se pueden hacerse incluyen: ¿realicé una buena evaluación exhaustiva del riesgo suicida? ¿Tomé las medidas adecuadas para proteger la vida del paciente? ¿Documenté cuidadosamente mis decisiones y las razones para romper la confidencialidad? Si el psicólogo actuó en el marco de sus responsabilidades, no se le puede atribuir la responsabilidad del desenlace, ya que el suicidio es un acto complejo, influido por múltiples factores. Es importante también tomar en cuenta el estado emocional del psicólogo, ya que la muerte de un paciente por suicidio puede generar una fuerte carga emocional en el profesional, incluyendo sentimientos de culpa, duda o tristeza. En este caso, es crucial que el psicólogo busque apoyo profesional como supervisión clínica o terapia personal para poder procesar sus emociones. También, que participe en espacios de aprendizaje para reflexionar sobre su práctica, si considera que hay aspectos que se podrían mejorar. Si la confidencialidad fue rota y el paciente se suicidó después, es posible que los familiares o terceros presenten quejas o demandas legales. En este caso, el psicólogo debe demostrar que sus acciones estaban justificadas por el principio ético de no maleficencia, o sea, evitar un daño, y por la necesidad de proteger la vida del paciente. La documentación detallada del caso será crucial para mostrar las decisiones que se tomaron en base a estándares profesionales y éticos. El acto de romper la confidencialidad, aunque puede ser doloroso para el paciente, está diseñado para proteger su vida. Sin embargo, hay que tener claro que el suicidio no siempre puede prevenirse, incluso cuando se toman todas las medidas posibles. También que los psicólogos deben aceptar las limitaciones de su influencia en estos casos, ya que el suicidio es un fenómeno multifactorial. En resumen, si el paciente se suicida después de que el psicólogo rompiera la confidencialidad, claro que es una tragedia, pero no necesariamente implica negligencia profesional. Mientras el psicólogo haya actuado con base en principios éticos, legales y en el mejor interés para el paciente, puede sentirse tranquilo de haber hecho lo correcto en una situación sumamente difícil. El enfoque debe centrarse en la reflexión, el aprendizaje y el autocuidado profesional. Uno de los factores que influyen son las normas de beneficencia. En el contexto de la confidencialidad, este principio implica protección de la privacidad, uso de la información para el bienestar del paciente y el equilibrio con otros principios éticos. Un ejemplo práctico puede ser que si un paciente expresa una intención clara de hacerse daño o a alguien más, el profesional puede decidir romper la confidencialidad siguiendo los principios de beneficencia para prevenir un daño mayor. Es aquí cuando la confidencialidad se ve limitada por un riesgo inminente. Desde una perspectiva psicoética, la confidencialidad no es solo una obligación legal, sino una responsabilidad moral que implica sensibilidad a las necesidades del paciente, respeto por su autonomía y un compromiso por su bienestar integral. El profesional debe mantener un equilibrio entre respetar la confidencialidad y actuar de manera que promueva el mejor resultado para el paciente y su entorno. Hablando del consentimiento válido, es el tema de la primera entrevista, que es abordado por distintas corrientes de psicología como un asunto meramente técnico, sin embargo es un asunto ético. Cuando se menciona el principio de autonomía, se cree que es un deber primordial de todo psicoterapeuta al comenzar la relación con su paciente, abordar las primeras entrevistas teniendo como un objetivo fundamental, que es proporcionar a la persona suficiente y adecuada información para que ésta pueda consentir libre y sin coacción sobre los pasos consiguientes que desee dar en el proceso terapéutico, respetando así esa autonomía del paciente sin minimizar sus acciones. La experiencia práctica nos dice que en la mayoría de los casos el paciente se encuentra con que no tiene suficientes elementos para poder elegir al terapeuta adecuado. Es aquí donde nos preguntamos cómo asegurar desde el punto de vista de la salud pública que cada persona sea adecuadamente referida al profesional que tenga las mejores condiciones de ayudarla. En esa primera entrevista es donde se ve con gran claridad la importancia que tienen las escuelas de psicología que formen a los terapeutas con un amplio conocimiento de las posibilidades y limitaciones de las diversas terapias. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿hay neutralidad entre los valores éticos del paciente? La profunda responsabilidad ética que tiene el psicólogo cuando en la relación con su paciente aborda temas de fuerte contenido ético, como por ejemplo los casos en los que el psicólogo sabe que su paciente está llevando a cabo la explotación o abuso sexual de menores, ancianos u otras personas indefensas, robo, complicidad con la mafia, narcotráfico, tortura o tratos inhumanos o degradantes, graves corrupciones en la administración pública, entre otros delitos. El psicólogo sin duda tiene que respetar a quien tiene delante y lo requiere como profesional, pero tampoco se puede permanecer indiferente ante violaciones
flagrantes de la dignidad y los derechos de la persona humana, llevada a cabo por sus pacientes en terceros, especialmente si quienes se perjudican son seres indefensos. Hay situaciones en que se puede constituir un deber moral romper la relación terapéutica y la neutralidad para plantearle abierta y sinceramente al paciente el repudio que merecen determinadas acciones suyas que van contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De otra manera, la indiferencia del psicólogo hacia tales actitudes repudiables se volvería complicidad con estas fallas éticas e incluso complicidad con el delito. Y bueno, en este tipo de situación, la mejor decisión posible para la psicóloga María es priorizar la protección de la vida de su paciente, Carlos, incluso si esto implica romper la confidencialidad. Aunque esta acción puede generar un conflicto ético, el riesgo que enfrenta Carlos al haber expresado pensamientos suicidas con un plan detallado requiere una intervención inmediata que salvaguarde su integridad. María debe actuar con sensibilidad y profesionalismo, abordando la situación de forma directa pero compasiva. Es crucial que explique a Carlos las razones de su decisión, enfatizando que ésta se basa en la preocupación por su seguridad y en la responsabilidad de ofrecerle el mejor cuidado posible. La intervención no debe limitarse a notificar a las personas pertinentes. También es necesario establecer un plan de acción que incluya la colaboración con otros profesionales de la salud y la activación de una red de apoyo para que Carlos no enfrente este proceso de manera aislada. Esta decisión, aunque difícil, refleja un compromiso ético con el bienestar del paciente, más allá de las posibles incomodidades o resistencias iniciales. La intervención busca no solo proteger su vida, sino abrir también puertas a un proceso terapéutico más profundo y eficaz que aborde las raíces de su sufrimiento. Al actuar con claridad y empatía, María puede equilibrar su responsabilidad profesional con la necesidad de cuidar el bienestar integral de Carlos. Como último punto, quisimos agregar una pequeña reflexión sobre lo que es en realidad nuestro trabajo, puesto que cuando se revisó esto en el salón de clases, retomando todos los puntos que hablamos, llegamos a la conclusión que pues en realidad sería más como un desafío que como tal un dilema el hecho de que un paciente se suicide y cómo tú reaccionas como psicólogo, es decir, el hecho de que te sientas mal y culpable. Y es aquí donde realmente se ponen a prueba todos pues nuestros conocimientos que se nos han implicado como psicólogos a lo largo de nuestra carrera, ya que realmente el decir el hecho de que vas a estar bien o no pasa nada es totalmente incierto. Puede haber casos en los que sí, basado en diferentes personalidades de cada individuo, pero en general es algo más complicado que un dilema. Es más un desafío como en lo personal y en tu formación en general como psicólogo, realmente. Quisimos agregar este punto porque no lo habíamos tomado en cuenta hasta cuando nos hace ver el profesor. Y esto nos deja pensando a todas las personas de mi equipo. Si realmente todas las personas que en este momento están estudiando psicología en el SIX, Unidad Santo Tomás, son y serán capaces para afrontar este tipo de reto.